Una violenta tormenta, una decisión impulsiva y un misterioso desconocido. Gabriel, un millonario acostumbrado al lujo y la soledad, nunca imaginó que un simple gesto podría poner en peligro todo lo que había construido. Cuando ofrece cobijo a Lara, una mujer que no tiene más que secretos, su vida perfecta y segura empieza a desmoronarse lentamente, llevándole por un camino sin retorno, marcado por la pasión, el peligro y revelaciones devastadoras. Pero, ¿está preparado para el precio que pagará por abrir la puerta a lo desconocido? Gabriel conducía por las calles casi desiertas de la ciudad. El sonido de la lluvia llenaba el profundo silencio que se había convertido en habitual en sus noches. La soledad no era nada nuevo, pero aquella noche parecía especialmente densa, casi palpable. Acostumbrado al lujo y al vacío que lo acompañaba, Gabriel lo tenía todo, y al mismo tiempo nada. Mientras el coche se deslizaba lentamente por la húmeda avenida, sus ojos captaron una figura solitaria, acurrucada bajo la oscura marquesina de un café cerrado. Redujo la velocidad, intrigado. Una mujer intentaba resguardarse de la tormenta, aferrando una vieja mochila contra su pecho. Temblaba, con el pelo mojado pegado a la cara y la mirada fija en el suelo. Gabriel no sabía exactamente por qué, pero la escena le conmovió profundamente. Sin darse cuenta, ya había detenido el coche. La ventanilla se bajó automáticamente, dejando que las gotas de lluvia invadieran el interior del vehículo. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz suave, cortando el ruido de la lluvia. La mujer levantó lentamente el rostro, sorprendida y recelosa ante la inesperada presencia del desconocido. Sus ojos eran grandes y profundos, revelando una tristeza que despertó en él algo que no había sentido en mucho tiempo. «No es asunto tuyo», respondió ella, tratando de ocultar el miedo en su voz. Gabriel dudó un segundo, pero un impulso desconocido le llevó a insistir. «Mira, si no tienes a dónde ir, yo puedo ayudarte», dijo, firme y amable al mismo tiempo. La mujer retrocedió un poco, apretando más la mochila contra sí. «No me conoces. ¿Por qué has hecho eso?» No tenía una respuesta racional, pero sentía una necesidad inexplicable de no dejarla allí, vulnerable al frío y la tormenta. Porque nadie merece estar solo así, bajo la lluvia. La mujer le analizó durante un instante que pareció durar una eternidad. Gabriel sintió que la ansiedad le recorría el cuerpo. ¿Por qué le importaba tanto la decisión de alguien a quien nunca había visto antes? Finalmente, suspiró, demasiado agotada para resistirse. «De acuerdo», aceptó en voz baja, levantándose con cautela. Gabriel salió rápidamente del coche y se dio la vuelta para abrir la puerta del copiloto. Lara dudó de nuevo al verle tan cerca, preguntándose si podía confiar en él. De mala gana entró en el coche, tratando de que él no se diera cuenta de lo nerviosa que estaba. Mientras conducían, el silencio dominaba el ambiente. Gabriel la observaba discretamente con el rabillo del ojo, tratando de comprender lo que había hecho al traer a un completo desconocido a su protegida y aislada vida. Lara, por su parte, miraba por la ventanilla, viendo pasar rápidamente las luces de la ciudad. Una dolorosa duda se estaba formando en su mente. ¿Había tomado la decisión correcta al subirse a aquel coche de lujo y aceptar la ayuda de aquel hombre misterioso? Ninguno de los dos tenía ni idea, pero aquella impulsiva decisión marcaría profundamente sus vidas de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. Gabriel abrió lentamente la puerta principal de la mansión, revelando el espacioso y lujoso interior que en aquel momento parecía aún más vacío y frío que antes. Lara entró tras él, dubitativa, observando con recelo cada detalle de aquel entorno tan alejado de su realidad. Todo allí era grandioso, impecable y demasiado silencioso. «Bienvenido», dijo Gabriel torpemente, dándose cuenta de que no tenía ni idea de cómo actuar con una mujer a la que apenas conocía.
¿Puedo enseñarte tu habitación? Lara asintió tímidamente, aferrando su mochila a su cuerpo como si fuera su única seguridad en este escenario completamente nuevo. Mientras subían la imponente escalera que conducía al segundo piso, Gabriel se dio cuenta de lo poco acostumbrado que estaba a tener compañía. Cada paso resonaba en el vacío de la mansión, haciendo evidente lo aislado que vivía. Abrió una de las puertas de la habitación de invitados, revelando una estancia decorada con muebles elegantes pero impersonales. Lara entró lentamente, analizando el lugar, mientras Gabriel permanecía en la puerta, incómodo, sin saber exactamente qué decir. «Si necesitas algo, llámame», dijo al fin, rompiendo el incómodo silencio que se había formado entre ellos. Lara volvió a asentir, aún sin decir nada. Gabriel la dejó sola, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Cuando se quedó sola, Lara suspiró profundamente, tiró la mochila sobre la cama y se sentó en el borde del colchón, mirando a su alrededor como si estuviera en un sueño surrealista que podía convertirse en pesadilla en cualquier momento. Esa misma noche, los dos se sentaron a la mesa en un silencio que parecía imposible de romper. La delicada cubertería y el reluciente cristal contrastaban con la evidente incomodidad de los dos extraños sentados frente a frente. Gabriel se dio cuenta de que Lara miraba la sofisticada vajilla con expresión casi perdida. «¿No te gusta?», preguntó, intentando entablar conversación. «No estoy acostumbrada a las cenas formales», contestó Lara en voz baja, apartando la mirada con cierta vergüenza. Gabriel sintió una pesadez en el pecho ante aquella sincera afirmación, dándose cuenta de que aquella mujer era mucho más de lo que había imaginado en un principio. «¿Y a qué estás acostumbrada?», preguntó en voz baja, queriendo entender mejor a la persona que había traído a su casa. Lara bajó los ojos hacia la mesa, claramente incómoda con la pregunta directa. Tras una breve pausa, respondió en un tono de voz casi inaudible: «No tener dónde cenar». Aquellas palabras resonaron profundamente en Gabriel, despertando en él una mezcla de curiosidad y compasión que no estaba acostumbrado a sentir. Una nueva perspectiva sobre Lara comenzó a surgir en su mente, sustituyendo la figura superficial de la desconocida por la imagen de alguien que se enfrentaba a dificultades reales, mucho más allá de lo que había imaginado. A partir de ese momento, Gabriel se dio cuenta de que la convivencia no sería un simple acto de caridad o generosidad, sino un reto que le obligaría a enfrentarse a realidades que nunca antes se había planteado. Aquella noche silenciosa, cuando cada uno se fue a su habitación, ambos supieron que sus vidas habían cambiado irrevocablemente, solo que no tenían ni idea de hasta qué punto serían capaces de transformarse mutuamente. Pero, ¿era esta transformación algo bueno o un error irreparable? Estaban a punto de descubrirlo. Aquella mañana, la suave luz del sol entraba por los grandes ventanales de la mansión, iluminando cada rincón con una claridad casi poética. Gabriel estaba en la cocina, preparando café, mientras intentaba despejar su mente de las insistentes dudas sobre la mujer que ahora compartía su espacio. Desde que había abierto las puertas de su casa a Lara, la rutina meticulosamente organizada de su vida había comenzado a desmoronarse, poco a poco. Al oír pasos ligeros detrás de él, Gabriel se dio la vuelta rápidamente. Lara estaba de pie en la puerta, indecisa, vistiendo ropas sencillas que desentonaban por completo con la riqueza de su entorno. Parecía vulnerable y fuera de lugar, casi como si estuviera esperando una señal que la dejara entrar. «Buenos días», dijo Gabriel, rompiendo el silencio con una discreta sonrisa. «¿Has dormido bien?» «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo», respondió ella, devolviéndole una tímida sonrisa. Había una fragilidad conmovedora en la forma de hablar de Lara, como si no estuviera acostumbrada a recibir gentilezas tan sencillas. Gabriel le sirvió una taza de café,
dándose cuenta de que ella dudaba en aceptar incluso tan pequeños gestos de cariño. Durante unos instantes, ambos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero pronto, la quietud se hizo insoportable para Gabriel, que sintió una creciente necesidad de comprender quién era aquella mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Pasaron los días y poco a poco Gabriel empezó a darse cuenta de que Lara ocultaba profundos secretos, detalles de su vida que evitaba cuidadosamente revelar. La curiosidad crecía en su interior, convirtiéndose poco a poco en desconfianza. Una noche, especialmente silenciosa, se dio cuenta de que ya no podía seguir ignorando las preguntas que martilleaban su cabeza. Gabriel encontró a Lara sentada en el jardín trasero, contemplando el cielo estrellado. El ambiente tranquilo e íntimo parecía perfecto para la conversación que tan desesperadamente deseaba tener. ¿Puedo acompañarte?, preguntó acercándose lentamente. Lara asintió, haciéndole sitio para que se sentara a su lado. Durante un momento, los dos contemplaron las estrellas, dejando que el silencio los reconfortara, antes de que Gabriel se armara de valor para volver a hablar. Lara, necesito preguntarte algo, comenzó con cautela, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Estás huyendo de alguien? ¿Hay algo que debas saber? Lara lo miró con ojos serios y la respiración visiblemente acelerada. Todo su cuerpo pareció tensarse ante la pregunta directa e incisiva de Gabriel. ¿Realmente importa?, respondió en voz baja, volviendo a apartar la mirada. Sí que importa, insistió él con firmeza. Ahora vives en mi casa. Necesito entender lo que está pasando. Lara respiró hondo, luchando contra la creciente angustia que parecía sofocarla. «¿Y si te digo que no puedo contártelo?», replicó con voz avergonzada. La respuesta evasiva de Lara no hizo sino aumentar la inseguridad en el interior de Gabriel, que empezó a preguntarse si su acto impulsivo de invitarla había sido un terrible error. Una sombra de duda se instaló entre los dos en ese momento, pesada y casi palpable. Gabriel se levantó lentamente, inquieto y molesto, sin decir una palabra más, dejándola sola en el jardín. Mientras caminaba de vuelta al interior de la mansión, una cruel pregunta resonó en su mente. Había acabado, en su intento de ayudar a alguien, poniendo en peligro su propia vida. El silencio entre Gabriel y Lara se había vuelto habitual después de la noche en que ella se negó a revelar su pasado. A pesar de ello, ambos seguían viviendo bajo el mismo techo, compartiendo su rutina sin llegar a intimar de nuevo. Gabriel ya no podía ignorar la curiosidad que sentía por la mujer que había invadido su vida y perturbado su paz emocional. Algo en ella le fascinaba profundamente, desafiando todas las barreras que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Una tarde tranquila, Gabriel estaba en su despacho, ensimismado en sus pensamientos, mientras miraba distraído el paisaje a través del gran ventanal. Cuando oyó unos pasos suaves en el pasillo, se volvió rápidamente y vio a Lara de pie en la puerta, observándole con una expresión que no pudo descifrar. «¿Estás ocupado?», preguntó en voz baja, casi vacilante. «No, puedes pasar», respondió él, con un interés imposible de disimular. Caminó lentamente hacia la ventana, manteniéndose a una distancia prudencial de Gabriel. Durante unos segundos permaneció en silencio, contemplando los árboles del jardín. La tensión entre ellos era palpable, como una energía invisible que llenaba la habitación. «He estado pensando en lo que me preguntaste el otro día», comenzó, rompiendo la quietud, «sobre que huyera de alguien». Gabriel se tensó, esperando la revelación que tanto deseaba oír. «¿Has llegado a alguna conclusión?», preguntó, con voz controlada a pesar de su ansiedad. «Tal vez sea mejor que no lo sepas», respondió ella suavemente, volviendo a apartar la mirada. «Algunas cosas son demasiado complicadas para explicarlas».
«Estás en mi casa, Lara. Ya es hora de que me expliques al menos algo», replicó Gabriel con firmeza. «No puedo vivir sin saber quién comparte mi vida conmigo». Lara suspiró profundamente, visiblemente incómoda por la presión que sentía. Se dio la vuelta, mirándole a los ojos con una intensidad que le sorprendió. «¿Y si te digo que no puedo decírtelo?», desafió, seria, con la voz casi temblorosa. «¿Me echarías?». Gabriel vaciló ante la pregunta, sintiéndose dividido entre la cautela y una emoción inexplicable que crecía en su interior cada vez que estaba cerca de ella. Algo le unía a aquella mujer, algo que ya no podía negar. «No lo sé», admitió, por fin sincero consigo mismo. «Tal vez estoy siendo imprudente, pero no puedo echarte de aquí sin antes comprender quién eres en realidad». Lara tragó saliva, consciente de la cercanía cada vez menor que había entre ellos. Gabriel podía sentir cómo su propio corazón se aceleraba, atraído por la evidente vulnerabilidad de la mujer que tenía delante. «Quizá algún día pueda contártelo todo», susurró Lara, rompiendo el pesado silencio que había entre ellos. Gabriel se acercó lentamente, reduciendo la distancia hasta que estuvieron casi cara a cara. El aire a su alrededor parecía electrizado por la tensión que aumentaba a cada segundo. Lara levantó la mirada, observándole con una mezcla de miedo y deseo. Casi podían escuchar sus pensamientos en ese momento. Incapaz de resistirse, Gabriel se inclinó lentamente, sintiendo el calor de Lara cerca de su cara. Sus labios estaban a punto de tocarse cuando ella se apartó de repente, volviendo la cara hacia otro lado, incapaz de mantener un contacto tan íntimo. Gabriel sintió que la frustración se extendía por su pecho, abrumado por una sensación de vacío y profunda decepción. Necesitaba comprender quién era aquella mujer antes de que fuera demasiado tarde. Gabriel no podía quitarse a Lara de la cabeza. Cada interacción, cada mirada intercambiada y cada silencio inquietante lo dejaban aún más intrigado. Cuanto más intentaba desentrañar el enigma que representaba esta mujer, más preguntas surgían. Lara tenía secretos, él lo sabía, no recibía llamadas, mantenía su teléfono móvil oculto en todo momento y evitaba cualquier conversación sobre su vida antes de llegar allí. Los días avanzaban lentamente en la mansión y Gabriel se encontraba cada vez más perturbado por el misterio que rodeaba a la mujer que había acogido. Era una noche fresca y silenciosa cuando decidió dar un paseo por el jardín para despejar la mente. Cuando llegó, se dio cuenta de que Lara ya estaba allí, sentada en uno de los bancos blancos del jardín, con la mirada perdida en el cielo estrellado. La suave luz de la luna perfilaba sus delicadas facciones, haciéndola aún más misteriosa a sus ojos. «¿No puedes dormir tú también?», preguntó Gabriel mientras se acercaba lentamente, evitando asustarla. Lara lo miró un momento antes de volver su atención a las estrellas, respirando hondo, claramente molesta por su inesperada presencia. «No estoy acostumbrada a tanta calma. Es extraño», respondió finalmente con voz distante. Gabriel se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia para no invadir su espacio. Ambos permanecieron en silencio durante unos minutos, absortos en sus propios pensamientos, dejando que el silencio hablara por sí mismo. La noche traía cierta paz, pero también aumentaba la tensión entre ellos, haciendo inevitable la conversación que Gabriel había estado posponiendo. «¿Estás huyendo de alguien?», preguntó de repente, rompiendo el silencio de la forma más directa posible. Lara se sobresaltó un poco, mirándolo con los ojos muy abiertos, sorprendida por la pregunta inesperadamente directa. Sus labios temblaron brevemente antes de que consiguiera recuperar la compostura, controlando las emociones que amenazaban con salir. «¿Acaso importa?», preguntó con firmeza, bajando rápidamente la mirada hacia sus propias manos entrelazadas en el regazo. Gabriel suspiró pesadamente, mostrando que esta situación ya empezaba a cansarle.
Necesitaba respuestas. Sí, importa mucho, dijo duramente con voz firme. Estás viviendo en mi casa, Lara. Merezco saberlo. Ella se levantó rápidamente, tratando nerviosamente de poner distancia entre ellos. Su cuerpo parecía a punto de huir de nuevo, instintivamente a la defensiva ante la exigencia directa e incisiva. «¿Y si te digo que no puedo decírtelo?», respondió finalmente, mirándole a los ojos con una mezcla de miedo y desafío. Gabriel sintió que la frustración subía, oprimiéndole con fuerza el pecho. Había tomado la impulsiva decisión de traerla a casa, y en aquel momento empezaba a cuestionarse seriamente las consecuencias. ¿En qué había estado pensando al abrir la puerta de su vida a una extraña con peligrosos secretos? «Lara, no puedo vivir en la duda constante», dijo Gabriel, su voz adquiriendo un tono más áspero. «Al menos dime si me estoy arriesgando contigo aquí». Durante unos segundos, Lara permaneció en silencio, sosteniendo la mirada decidida y desafiante de Gabriel. El conflicto interno en su interior era visible, y el esfuerzo por controlar sus emociones, palpable. «No quiero mentirte», respondió finalmente casi en un susurro, con la voz temblorosa por primera vez desde que había llegado. «Pero si te digo que no puedo decírtelo ahora, ¿me echarás?». Gabriel permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la decisión amontonarse sobre sus hombros. Sabía que su respuesta tendría consecuencias. La duda ya se había instalado profundamente, erosionando la frágil confianza que había empezado a depositar en ella. Su instinto le gritaba que fuera cauto, pero otra parte de él, inexplicablemente, quería protegerla. «No», dijo finalmente resignado y frustrado al mismo tiempo, «pero necesito confiar en ti, Lara». Ella asintió en silencio antes de darse la vuelta para volver al interior de la casa, dejando a Gabriel solo en el oscuro jardín, luchando contra unas dudas que amenazaban ya con hacerse insoportables. Al verla alejarse, Gabriel se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había algo que realmente importaba en su vida, algo por lo que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, aunque no tuviera ningún sentido. Los días siguientes se prolongaron para Gabriel a un ritmo tortuoso. Cuanto más intentaba evitar a Lara, más consciente se volvía de su presencia en cada rincón de su mansión, impregnando cada espacio con un dulce y sutil aroma que parecía perseguirle. En su estudio, en los pasillos, en el balcón con vistas a la ciudad, todo parecía contaminado por el recuerdo constante de la mujer que apenas conocía, pero que ahora dominaba sus pensamientos. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Gabriel salió de su dormitorio y entró en la habitación principal. Allí estaba Lara, de pie junto al ventanal, observando en silencio las luces de la ciudad como hipnotizada. La imagen de ella allí, suavemente iluminada por la luz de la luna, despertó en él un sentimiento intenso y profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era peligroso, lo sabía, pero ya no podía resistir la curiosidad o la atracción que ella despertaba en él. Se acercó lentamente, asegurándose de que se oyeran sus pasos para no asustarla. Lara se percató de su presencia, pero no se volvió, manteniendo la mirada fija en el lejano horizonte. «¿Estás pensando en irte?», preguntó en voz baja, más ronca de lo que pretendía, revelando sin querer el impacto emocional de aquella simple idea. Ella respiró hondo sin moverse, con la mirada aún perdida en las lejanas luces de la ciudad. «Tal vez», respondió Lara con una sinceridad que lo desarmó, «pero una parte de mí no quiere irse». Gabriel sintió que un extraño escalofrío le recorría el cuerpo. Necesitaba saber más, necesitaba comprender lo que ocurría en su interior. «¿Y qué parte es esa, Lara?», preguntó en voz baja, reduciendo aún más la distancia que los separaba. Ella finalmente se dio la vuelta, mirándole fijamente con intensidad, con los ojos brillando a la suave luz del atardecer. Allí había dolor y vulnerabilidad, pero también algo nuevo, una sensación cálida que él
casi podía tocar. «La parte que te gusta de aquí», dijo vacilante, apartando rápidamente la mirada para ocultar la vergüenza que le causaba la inesperada confesión. Gabriel sintió que ya no podía resistirse a aquel impulso. Sin pensar en las consecuencias, dio un paso decisivo hacia Lara, situándose tan cerca de ella que pudo sentir el calor de su cuerpo. Su corazón se aceleró, latiendo con fuerza, mientras intercambiaban una mirada profunda llena de intenciones tácitas. Sus rostros se encontraban a escasos centímetros de distancia. Sus ojos se cruzaban con intensidad. Los labios de Gabriel casi rozaron los suyos, cuando Lara se apartó de repente, volviendo la cara en el último momento. El incómodo silencio que siguió solo fue interrumpido por sus respiraciones aceleradas. «Lo siento», susurró Lara con voz insegura. «No puedo». Gabriel se quedó de pie, frustrado y confuso, incapaz de disimular la decepción que ahora le invadía con fuerza. Aquel momento casi íntimo solo había servido para dejarlo aún más perplejo e inestable emocionalmente. Se dio cuenta de que se estaba involucrando demasiado con alguien que a todas luces ocultaba profundos secretos. Secretos que podían ponerlo todo en peligro. «No confías en mí lo suficiente como para decirme la verdad», dijo, en un tono amargo que no pudo evitar. Lara no contestó, y el pesado silencio confirmó su afirmación. Gabriel retrocedió lentamente, mirándola por última vez antes de volver al interior de la casa. Sabía que tenía que averiguar la verdad sobre aquella mujer antes de que fuera demasiado tarde, antes de que sus sentimientos, que ya empezaban a crecer peligrosamente, le llevaran por un camino sin retorno. Gabriel revisaba distraídamente unos documentos en su despacho cuando oyó sonar insistentemente el timbre de la puerta. Frunció el ceño, sorprendido por la inesperada interrupción en una tarde tan tranquila. No era una hora habitual para las visitas, sobre todo las no anunciadas. Cuando se levantó para contestar, sintió que una punzada de inquietud se apoderaba de su pecho. Algo le decía que la precaria comodidad en la que se había instalado estaba a punto de ser sacudida de nuevo. Al abrir la puerta, Gabriel se encontró frente a un hombre alto, de ojos fríos y penetrantes. Parecía decidido, casi agresivo en su postura. Antes de que pudiera decir nada, el desconocido se lanzó a una pregunta cortante, sin presentación alguna. «Ella está aquí, ¿verdad?» Gabriel sintió que sus músculos se tensaban de inmediato, adoptando una postura defensiva. «¿Quién es usted?», replicó Gabriel, mirando al desconocido con creciente desconfianza. El hombre sonrió cínicamente, claramente tratando de intimidarlo con su expresión arrogante. «Soy alguien que conoce muy bien a Lara. ¿Puede decirle que estoy aquí?» Gabriel entrecerró los ojos, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. No le gustaban los juegos, especialmente cuando involucraban a personas que estaban bajo su protección. «Primero quiero saber quién eres. ¿Por qué la buscas?» «Digamos que soy su pasado», respondió el hombre con un sutil tono de amenaza. «Y por lo que parece, no tienes la menor idea de la mujer que has traído a tu casa, ¿verdad?» Gabriel permaneció en silencio, midiendo cuidadosamente sus palabras. Su postura defensiva dejaba claro que no cedería a la presión del desconocido. De repente, un movimiento brusco llamó su atención. Lara estaba de pie al final del pasillo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el terror. Cuando vio al hombre frente a la puerta, le entró el pánico. Sin pronunciar una sola palabra, corrió desesperada escaleras arriba, desapareció en la habitación y cerró la puerta con violencia. «Parece que no se alegró mucho de verme», comentó el hombre con evidente sarcasmo, claramente consciente del impacto que había causado. «Volveré más tarde. Dile que no tiene sentido que huya». El hombre le dio la espalda y desapareció en la oscuridad, dejando a Gabriel solo, invadido por una ira creciente y una profunda sensación de traición. Sin dudarlo, Gabriel cerró la puerta de un portazo y corrió hacia la habitación de Lara, decidido a enfrentarse a ella directamente.
Cerró la puerta de un portazo, sintiendo que la sangre le hervía en las venas. «Lara, abre la puerta ya», ordenó con firmeza, tratando de controlar su ira. «Déjame en paz, Gabriel». Su voz salió apagada por el miedo, casi desesperada. «¿Me has puesto en peligro, Lara?», insistió Gabriel, incapaz de ocultar su frustración. «¿Quién era ese hombre? Tienes que decirme la verdad ahora». Un pesado silencio llenó la habitación durante unos segundos, hasta que la puerta finalmente se abrió, revelando a Lara con los ojos enrojecidos, el rostro pálido y surcado de lágrimas. «Solo quería tener la oportunidad de empezar de nuevo», dijo en un tono casi suplicante. «Nunca quise ponerte en peligro». Gabriel la miró fijamente, dividido entre la ira y una inexplicable compasión. Por primera vez, se arrepintió de su impulsiva decisión de invitarla a vivir allí. Lo que antes le había parecido un acto de bondad, ahora amenazaba todo lo que había construido. Tras la acalorada discusión, Gabriel se alejó de Lara, sumiéndose de nuevo en su habitual soledad. Aunque estaba dolido e irritado por los secretos que ella insistía en ocultar, el silencio de la mansión se hizo casi insoportable sin su presencia. Cada habitación parecía hacerse eco de la dolorosa ausencia de la mujer que se había convertido en mucho más importante para él de lo que estaba dispuesto a admitir. Gabriel pasó los días siguientes intentando convencerse de que lo mejor sería que Lara se fuera de casa. Sin embargo, cuanto más se repetía esta idea, más sentía crecer dentro de su pecho un vacío insoportable. Las noches eran especialmente difíciles, marcadas por el insomnio y los pensamientos constantes sobre Lara. Por mucho que intentara distraerse con el trabajo, su mente volvía una y otra vez a ella y a los secretos que la rodeaban. Incapaz de seguir soportando la distancia emocional, Gabriel decidió averiguar por sí mismo lo que Lara se negaba a contarle. Contrató discretamente a un investigador privado, sintiéndose culpable por su decisión, pero decidido a averiguar la verdad sobre la mujer, que sin saberlo, se había convertido en parte central de sus pensamientos y sentimientos. Pocos días después, con el informe del investigador en la mano, Gabriel sintió una fuerte opresión en el pecho al leer cada línea. Todo lo que había imaginado sobre Lara era falso. Ella no era una amenaza. Al contrario, era víctima de un pasado trágico, marcado por un dolor y unas dificultades que él ni siquiera había considerado. Lara huía no porque tuviera algo que ocultar, sino porque trataba desesperadamente de escapar de un peligro real que la perseguía. Gabriel sintió que le invadía una poderosa oleada de arrepentimiento. ¿Cómo había podido dudar así de ella, acusándola erróneamente y dejándola sola cuando más lo necesitaba? Tenía que encontrarla inmediatamente y tratar de enmendar el error que había cometido. Mientras la buscaba por los pasillos de la mansión, Gabriel sintió que su corazón se aceleraba por el miedo a lo que pudiera encontrar. Finalmente, cuando entró en su habitación sin anunciarse, encontró a Lara de pie frente a su cama, guardando algo de ropa en la misma vieja mochila con la que había entrado. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con un tono más ansioso de lo que pretendía mostrar. Lara levantó la vista sorprendida por su repentina presencia, pero recuperó rápidamente su expresión firme y decidida. «Creía que querías que me fuera», respondió con calma, pero con la tristeza visible en cada palabra. Gabriel se acercó a ella lentamente, tragándose la culpa que crecía en su interior. Su voz, ahora más suave, revelaba claramente la lucha interna que estaba atravesando. «No es eso. Necesito entenderlo, Lara. Antes que nada, quiero que me digas la verdad». Por un momento, Lara pareció considerar a regañadientes si podía confiar en él. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas y Gabriel sintió que el corazón se le estrujaba aún más al darse cuenta del auténtico dolor que se reflejaba en su rostro. «¿Estás segura de que estás preparada para escuchar?»,
Le preguntó en voz baja, con voz temblorosa. Gabriel asintió inmediatamente, acercándose aún más cerca que nunca. Lara respiró hondo y con la voz temblorosa comenzó por fin a revelarle el doloroso pasado que tanto se había esforzado en ocultarle, consciente de que aquella podía ser la última vez que miraría a los ojos del hombre que, contra todo pronóstico, había conquistado un espacio tan importante en su corazón. Gabriel permaneció inmóvil frente a Lara mientras ella, con los ojos llenos de lágrimas, comenzaba a revelarle lo que tanto había temido decirle. Su voz temblaba, pero transmitía una valentía inesperada, como si por fin se estuviera liberando de un peso que la asfixiaba desde hacía mucho tiempo. «Estaba huyendo, sí», comenzó lentamente, eligiendo las palabras con dificultad. «Mi exnovio no aceptaba el fin de la relación. Era agresivo, controlador, peligroso. Sabía que si no huía, no pararía hasta destruirme». Gabriel sintió que un escalofrío helado le recorría la espina dorsal al oír aquellas palabras. La idea de que alguien hiciera daño a Lara era insoportable, despertando en él una rabia visceral que nunca antes había experimentado, pero permaneció en silencio, permitiéndole continuar sin interrumpirla. No fue solo eso. Lara suspiró profundamente, cerrando los ojos un momento antes de continuar. Me relacioné con gente peligrosa. Me obligaron a participar en cosas de las que me avergüenzo, cosas que no puedo olvidar, cosas que pusieron mi vida en peligro. Cuando apareciste aquella noche, estaba completamente desesperado. Gabriel sintió una fuerte opresión en el pecho, luchando contra una creciente marea de emociones contradictorias. Una parte de él quería consolarla, protegerla a toda costa. Otra parte sentía la amarga sombra de la traición. Ella le había ocultado cosas importantes, poniéndole en una situación delicada y peligrosa sin su consentimiento. Nunca quise involucrarte en esto», añadió Lara, notando la expresión de preocupación en su rostro. «Nunca imaginé que mi pasado aparecería aquí. Creía que estaba a salvo, que por fin tendría una oportunidad real de empezar de nuevo». Gabriel respiró hondo, intentando controlar la avalancha de sentimientos que amenazaba con consumirle. Todo era mucho más grave de lo que había imaginado. Mirando a Lara, vio por primera vez a una mujer asustada, vulnerable y al mismo tiempo demasiado fuerte para llevar ella sola semejante carga emocional. «Deberías habérmelo dicho desde el principio», dijo esforzándose por mantener un tono firme, aunque su voz revelaba el dolor que sentía. «Podría haberte ayudado, Lara. Lo habría hecho». Lara asintió lentamente, secándose las lágrimas que resbalaban discretamente por su pálido rostro. Lo sé. Solo tenía miedo de perder el único lugar seguro que he tenido», respondió con una mirada llena de pesar. «Nunca quise ponerte en peligro. Lo único que quería era paz». Gabriel respiró hondo, sintiendo que una profunda tristeza sustituía a la rabia. No podía negar que, a pesar de los riesgos y las mentiras, seguía queriendo a Lara allí, en su casa, en su vida. «Entiendo tus razones, Lara», dijo tras un largo silencio, con la voz ronca y llena de sentimientos encontrados. «Pero ahora todo ha cambiado. Ya no puedo fingir que no ha pasado nada». Ella asintió lentamente, comprendiendo que sus palabras significaban algo más. Gabriel la observó un momento, y luego apartó la mirada, confuso y dividido. Sabía que tenía que tomar una decisión sobre su futuro. Lara también se había dado cuenta, porque su cuerpo estaba rígido, tenso, esperando la última frase. Sin decir una palabra más, Gabriel se alejó lentamente, dejando atrás a Lara mientras intentaba decidir si aún había lugar para el perdón o si había llegado el momento de poner fin a la historia que tanto le había desafiado. Gabriel podía sentir cómo el corazón se le aceleraba en el pecho mientras veía a Lara a punto de cruzar el umbral de la mansión, dispuesta a marcharse. Era ahora o nunca.
Respiró hondo, dejando ir la voz racional que le decía que se protegiera, que se mantuviera a salvo en su antigua vida vacía y predecible. Por primera vez, se dejó guiar solo por su corazón, abandonando el rígido control que había regido sus decisiones hasta entonces. Antes de que Lara pudiera dar un paso más, él extendió la mano rápidamente, agarrándola de la muñeca con suavidad, pero con la firmeza suficiente para que se detuviera. Ella se giró lentamente, sorprendida y asustada, mirándole con los ojos muy abiertos. «Gabriel», empezó con una voz casi inaudible que mostraba la fragilidad que tanto se había esforzado por ocultar. «Me dijiste que no había elección», la interrumpió él con una mirada intensa. «Pero tomé mi decisión». Lara lo miró sin reaccionar, esperando lo que diría a continuación. Gabriel podía sentir la sangre palpitando por sus venas, su corazón dominando cada palabra que escapaba de sus labios. «Si quieres quedarte, lucharé por ti», declaró con convicción, con la voz impregnada de una emoción sincera y profunda. Lara permaneció inmóvil un momento, digiriendo aquellas palabras que nunca había imaginado escuchar. Su respiración se volvió irregular mientras lágrimas silenciosas empezaban a correr por sus mejillas. «¿A qué te refieres?», preguntó temiendo haber entendido mal, aún insegura y vulnerable ante aquella inesperada afirmación. Gabriel dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia que los separaba, sintiendo de nuevo el calor de Lara tan cerca. Con los ojos fijos en los de ella, habló con una sinceridad que nunca antes se había permitido. «Quiero decirte que no estoy dispuesto a dejarte marchar de mi vida así, sin luchar. No sabía que pudieras cambiarme tanto, Lara, pero lo has hecho. Desde que llegaste, nada es igual, y no quiero que lo sea». Una lágrima corrió por la mejilla de Lara, brillando bajo la suave luz que entraba por la puerta abierta. Su respiración se aceleró, y la vulnerabilidad que siempre había intentado ocultar por fin se reveló en toda su plenitud. Por primera vez, Gabriel la vio como realmente era, una mujer fuerte, pero que necesitaba desesperadamente ser amada y comprendida. «Si va a ser real», dijo Lara con firmeza, conteniendo las lágrimas que ya llenaban sus ojos, «tiene que ser sin secretos, Gabriel. Nada de ocultarnos cosas». Él asintió de inmediato, con una sonrisa segura y decidida. «Entonces, empecemos de nuevo, sin ocultarnos nada. Yo estoy lista si tú lo estás». Lara sintió que una lenta sonrisa aparecía en su rostro, una sonrisa genuina y aliviada, como si por fin hubiera encontrado lo que siempre había estado buscando. Su corazón se calmó por primera vez en años. «Acepto quedarme», dijo con confianza, acercándose aún más a él. «Pero por favor, prométeme que no volveremos a ocultar nada, ni a mí ni a ti». Gabriel le cogió las manos suavemente entre las suyas, asintiendo con una cálida sonrisa. «Te lo prometo, Lara. Empecemos de nuevo, sin secretos y sin remordimientos». En ese instante, el silencio entre ellos se hizo acogedor y lleno de significado. Ambos se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no residía en la perfección ni en la ausencia de cicatrices del pasado, sino en el valor de afrontarlas juntos. Al unir sus labios en un beso suave y sincero, Lara y Gabriel sintieron que habían encontrado algo mucho más valioso de lo que jamás hubieran imaginado. Era la certeza de que las segundas oportunidades no solo existían, sino que podían transformar profundamente vidas y corazones. Allí, en aquella mansión que antes había sido fría y vacía, latía ahora algo verdadero, fuerte e inquebrantable, el poder transformador de un amor inesperado.